Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Antes de comenzar, tenemos algunos mensajes de nuestros auspiciadores. Una publicación de la UCM confirma que los enjuagues bucales con antisépticos podrían desempeñar un papel preventivo en la transmisión de COVID-19. Estudio desarrollado por los doctores Herrera, Sanz y otros indica que el uso de colutorios antisépticos bucales con povidona yodo o CPC podría ayudar a reducir la severidad de COVID-19 y el riesgo de transmisión mediante un descenso de la carga viral en la boca en los individuos infectados. Dentide Research Center es el resultado de nuestra pasión por dar respuesta a las necesidades más actuales de las personas, posicionándose como uno de los principales centros de investigación en salud bucal. El equipo de investigación de Dentide Research Center ha desarrollado varias formulaciones que contienen CPC y algunas en combinación con clorhexidina, otro potente bactericida. El cloruro de acetilpiridinio, CPC, es un antiséptico de uso diario con acción antiplaca con sustantividad de 3 a 5 horas y de amplio espectro de acción en diferentes tipos de bacterias, hongos y virus. Durante la visita, antes de proceder a cualquier examen o tratamiento intraoral, se recomienda que el paciente utilice un colutorio durante 30 segundos con el objetivo de disminuir la carga viral. Dentide, expertos en salud bucal. Muy buenas tardes a todos. Les saluda una vez más Nicolás García y junto a Diego Hasanovic le damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar organizado por la Oficina de Educación de la Facultad de Odontología, Universidad Finisterra. Comenzamos esta semana con un nuevo evento. Nuestra invitada regresa por tercera vez para brindarnos este webinar titulado ¿Motivar o automotivarse en el trabajo? Le damos la más cordial bienvenida a la gran doctora María José Muñoz. Muchísimas gracias por aceptar una vez más nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Como es de costumbre, presentar a nuestro equipo que trabaja arduamente para poder llevarles a todos ustedes estos eventos con tremendos expositores, dirigidos por supuesto por el doctor Diego Hasanovic y con el apoyo constante de la doctora Esperanza Villasante y de quien les habla. También quiero dejarlos invitados, como siempre, a seguir nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube para que puedan ver algunos de nuestros eventos anteriores. También tenemos disponibles nuestro correo electrónico para que puedan comunicarse directamente con nuestra oficina. Quiero también aprovechar de agradecer el apoyo constante de todos nuestros auspiciadores. Me refiero a Dentide, Oral-B, Anaceo, WebDental, MedBooks, Dental Depot, Express Dent GC y KCL Dental Society. Muchísimas gracias por apoyarnos una vez más. Y bien, a lo que vinimos.
la tremenda doctora María José Muñoz, con un tremendo currículum, cirujano dentista egresada de la Universidad de Talca, radióloga oral y maxilofacial de la misma universidad, máster en ortodoncia, MBA, doctorada y mucho, mucho más. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación, estar aquí con nosotros. Muy bienvenida y te dejamos este escenario virtual. Hola Nico, muchísimas gracias y gracias a todos los participantes que están esta tarde. De verdad que me pone muy contenta que un tema tan fuera, entre comillas, de lo que es la odontología, lo que entendemos por dientes y toda esa cosa como muy, muy odontológica, haya suscitado interés. Entonces, bueno, dije, mira, fue una apuesta arriesgada y creo que saldremos muy bien de este desafío por tercera vez. O sea que muchísimas gracias Diego, Nico y Esperanza por la nueva invitación. La idea de este webinar más bien es hacer una charla, ya que somos pocos, yo creo que podemos hacer más bien un diálogo. Voy a tener una presentación, pero que nos va a servir más bien de guía. La idea es que nos metamos todos en modo gestión. O sea, que veamos este tema de motivar o motivarse en el trabajo, ver desde las dos perspectivas. Yo creo que uno en la vida del odontólogo pasa por fases. Una fase es ser el odontólogo, el colaborador, y cuando a veces uno progresa o tiene la inquietud y instala su propia clínica, ya lógicamente pasa a ser gestor y pasa a ser jefe. Y jefe, lo que comentábamos en otro webinar, jefe es una cosa, pero líder es otra totalmente diferente. Y cuando coinciden las dos, pues, magia, ¿no? Así es que quiero que conozcan precisamente esas dos partes de la misma moneda. Voy a ver si puedo compartir. Sí, la tengo aquí. Ahora, ¿bien? ¿Se ve bien ahí, Nicolás? Se ve perfecto. Perfecto, ya, vamos allá. Este es el título, de motivar o automotivarse en el trabajo, entendiendo las claves de la motivación. ¿Por qué? Yo me he encontrado muchas veces he tenido jefes que me han dicho, mira, aquí se viene desayunado y motivado desde casa. Entonces, muchas veces de repente uno espera a lo mejor una frase de cariño o algo para empezar el día de mejor manera y te encuentras con estas frases. Entonces cuando me recordé de mi experiencia personal dije, oye, yo creo que esto está bien conversarlo y voy a hacer como una alerta spoiler. Voy a ser yo misma la que me voy a sabotear la presentación y ya nos podemos ir todos si queremos, que es lo que dijo Mario Moreno Cantinflas, que me encanta. Motivar o automotivarse. Ahí está el detalle, que en este caso es que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Esta frase que puede sonar súper contradictoria, tiene algo de verdad. Vamos a ir viendo que las dos partes son interesantes. La motivación que nosotros damos como líderes o gestores de nuestro negocio o nuestra clínica se complementan o deben ser articuladas con una fase que es la automotivación, que es la que sale de cada uno todas las mañanas y se alimenta de varias cosas que nosotros vamos a ir viendo en esta presentación. Lo primero, ¿qué creen que ustedes que es lo que nos motiva? Y esta pregunta es con truco. O sea, si ustedes miran la frase, lo primero, ¿qué nos motiva? Lo digo como seres humanos, como trabajadores, como personas, como lo que sea, como líder de un proyecto o de un equipo, un dueño de una clínica dental. Lo primero que nos motiva es un motivo. El motivo el que nos mueve a hacer algo. Luego viene la motivación y finalmente el propósito. Estas tres cosas, ¿cómo se articulan? Primero, cuando nosotros, voy a hablar desde la perspectiva de un colaborador, ¿ya? Nosotros estamos trabajando, pues no sé, trabajamos en la fábrica de Coca-Cola, me invento, o trabajamos en la clínica dental para que no nos vayamos tan fuera de lo habitual.
¿Qué nos produce motivación? Pues un motivo, el motivo por el que yo alimento esa necesidad de hacer lo que estoy haciendo. Pueden ser motivos que nosotros luego vamos a ver que tienen que ver con necesidades básicas o fundamentales, que tienen que ver, por ejemplo, con pues, tener para comer, para pagar el arriendo, el alquiler, para poder tener dinero para irme de vacaciones, y ahí vamos a ir escalando en necesidades que van desde las más básicas hasta las más elevadas, que tienen que ver con una necesidad de autosatisfacción. Lo que hace la motivación, en el fondo, la motivación es lo que gatilla que este motivo se transforme en una realidad y nos lleve a alcanzar un propósito. Si yo les digo, por ejemplo, a mí me encanta la odontología, a mí, María José, me encanta. Yo estudié odontología porque me gusta, estar metida en la boca de los pacientes es algo que disfruto mucho. Entonces, pues, ¿qué es la motivación en este caso? Es la palanca para yo alcanzar mi propósito, que no solamente es atender pacientes, sino que pues, lograr que con mi trabajo ese paciente sea capaz de sonreír con más confianza. Ese es un propósito. Y la motivación pues, es ese detonante de que eso se transforme en una realidad. De nada sirve tener un motivo, pero que nos quedemos lógicamente ahí, estancados. Ahí viene lo que les decía un poco, lo de las pirámides. La motivación es una cuestión de necesidades. Según el tipo de trabajo o según el tipo de actividad, incluso que nosotros desarrollemos, vamos a tener la conocida pirámide de Maslow. Nosotros tenemos, lógicamente, como les decía, ¿por qué haces este trabajo? Podemos ir de lo básico y fundamental, pues porque necesito comer. ¿O por qué trabajas de lunes a jueves y no de lunes a viernes o sábado? Porque necesito descansar, o yo qué sé. Buscas esa necesidad básica fisiológica que satisfacer. A medida que estas necesidades básicas se van satisfaciendo, nuestras necesidades también van variando. Y también van variando en función de nuestra carrera profesional. A medida que vamos evolucionando, a medida que vamos creciendo como profesionales, nuestras necesidades básicas ya se dan por satisfechas y vamos buscando necesidades que son de índole social, desarrollarnos afectivamente, tener ese orgullo, esa sensación de pertenencia a un equipo, a un grupo. Luego viene, y ahí es donde nosotros nos movemos, y ahí es donde, ojo al dato, aquí en la necesidad de autoestima, donde buscamos el reconocimiento, el éxito, o como queramos llamarlo, y la necesidad de autorrealización. En estas dos peldaños de la pirámide es donde se concentran las principales palancas para motivar o motivarnos a nosotros mismos. ¿Ya? Esto, como les digo, va en función de la edad también. Lógicamente, cuando nosotros salimos o estamos en la universidad, nuestra primera necesidad o primer impulso es ¿por qué quieres trabajar? Pues porque tengo que pagar el crédito universitario, porque tengo que satisfacer esta primera base de la pirámide. Pues los que ya llevamos unos cuantos años más de trabajo, pues ya empezamos a buscar aquellas cosas que nos permitan autorrealizarnos, desarrollar lo que tenemos y en lo posible unirlo a un propósito que trascienda y que ayude a otras personas. Y que tiene que ver, por ejemplo, con el sentimiento del altruismo, que eso ya es tema para otra conversación. Pero ocurre muchas veces, y aquí es donde quiero también lo que decía, no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, que las motivaciones no siempre se gatillan. Entonces, ¿qué ocurre? ¿De qué depende? Hay dos procesos claves que están relacionados con la motivación. Uno es el proceso de motivación y otro es la función de la motivación. Son dos conceptos que van súper de la mano, pero que dependen de personas diferentes. Lo digo de una manera, el proceso de motivación es un proceso interno en el que mi cerebrito conecta lo que yo quiero o mi necesidad que yo quiero satisfacer y gatillo ese movimiento y digo, ya, ok,
este es mi objetivo, este es mi meta, esto es lo que yo quiero conseguir, voy y funciono y lo hago. Y se entrelaza con la función de motivación, que tiene que ver más con aspectos externos, y ahí entra la parte de la función del líder o del jefe, o como le quieran llamar. Aquí es donde es súper importante las personas que tengan a cargo personas que lideren equipos, sean capaces de entender estas dos partes de una misma moneda. ¿Cuánto pesa una y cuánto pesa otra? Incluso es variable, depende de las personas y depende del momento. Hay momentos que hay personas que son súper activas, siempre están empujando y están haciendo cosas nuevas, y pasa un bache y viene un momento complicado, que el líder, el que no está atento a su equipo, a todos y a cada uno como personas, no va a captar que a lo mejor en ese minuto lo que esa persona necesita es que le digas que está haciendo las cosas bien y que, tranquilo, en este momento a lo mejor no estás dando lo mejor de ti, dime cómo puedo hacerlo, y empezar a gatillar nuevamente y que la persona entre nuevamente en esta dinámica de automotivación. Ahora una cosa súper básica, súper fundamental, que tiene que ver con el proceso de motivación. El proceso de motivación, ¿qué lo desencadena? O sea, cuando nosotros entramos en ese proceso, digo, ya, me levanto de la cama 7 de la mañana, quiero sentir que algo me motiva o quiero tener un objetivo en la vida. ¿Por cuáles cosas son las que nosotros nos desencadena motivarnos por algo? Y somos tan básicos, los seres humanos, en algunas cosas, que son estas dos: búsquedas de satisfacción o evitar el dolor. En esto se basan las decisiones que nosotros tomamos de manera muy simplificada y yendo específicamente a lo que es la motivación en lo que estamos hablando. ¿Ya? O sea, siempre nuestras decisiones se basan, y cuando deseamos hacer un cambio, se basan en estas dos premisas. No hay más. Entonces, como les decía en la pirámide, todos tenemos necesidades que son básicas y que son las de tipo orgánica, los higiénicos que le llaman también. Todo el tener vivienda, tener comida, todas las cosas que hemos hablado de la pirámide. Tenemos necesidades también sociales, y las necesidades sociales tienen que ver con el sentimiento de aceptación y pertenencia. Y las necesidades psicológicas ya vamos al escalón superior y tienen que ver con el ego. ¿Por qué es importante conocer estos tres motivos o estas tres necesidades que tenemos los seres humanos? Porque cuando tenemos que motivar a otro, cuando tenemos que motivar a alguien, donde tenemos que incidir es en estas dos últimas. En estas dos últimas son las que nosotros nos tenemos que concentrar para motivar a alguien. Yo lamentablemente, y seguro que a alguno de ustedes les ha pasado, escuchar a un jefe decir, vamos a llamar, motivar a alguien diciéndole o recordándole que está ahí trabajando porque tiene que llevar comida a sus hijos. Y eso, lógicamente, estás tocando la base de la pirámide, una necesidad orgánica que en algunos casos, justamente, por ejemplo, sobre todo en la época que estamos de pandemia, es crítica. Hay muchos colegas, hay muchos compañeros de profesión que lo están pasando muy mal, y es muy triste saber y ver que se les motiva, entre comillas, o se les recuerda que están trabajando y que conviene que hagan bien su trabajo porque tienen que alimentar a su familia. Entonces, yo, como lógicamente les digo, si no están todavía en la beta de la gestión, y ojalá más de alguno de los que está aquí esté, o en el futuro esté en un rol de liderazgo, siempre apelen a estas dos últimas. Todos tenemos necesidades sociales, todos tenemos estas necesidades psicológicas de llevarnos a un bien superior. Perdón. Aquí, cuando vamos a la pregunta que les planteaba en el título, ¿motivar o automotivarse? Y aquí la clave también tiene que ver con el origen.
Cuando hablamos del origen, tiene que ver si es interno o externo, y tiene que ver muchas veces con el dinero. Dicho de otra manera, nosotros podemos tener motivantes externos y motivantes internos. Los motivantes externos, como si yo soy trabajadora, el motivante externo puede ser, como en este caso, el dinero. O sea, yo trabajo por un salario. Pero esto también tiene un riesgo. Es decir, que y no sé si algunos de ustedes o varios han escuchado hablar sobre el salario emocional. El salario emocional surge como un concepto no hace tantos años, lamentablemente, cuando los grandes gestores se han dado cuenta que el dinero por sí solo no es un suficiente aliciente, que cuando uno retribuye a otra persona no solamente tiene que ser desde el punto de vista económico, sino que también es importante dotarlo de algo más. El salario emocional tiene que ver con tiempos de descanso, tiene que ver con las vacaciones, con incentivos no económicos asociados a ese puesto de trabajo. Y ahora vamos a entender por qué. ¿Qué rol cumple el líder? Como ya les he estado dejando entrever que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, que el líder también tiene que cumplir un rol importante, no solo motivando de manera externa, ya sea con dinero o incentivando o potenciando el talento de su equipo. El rol del líder también tiene que ver con cómo utiliza ese poder. Es decir, siempre un líder tiene que tener poder. Eso es indiscutible. O sea, el poder se lo da la empresa donde trabaja, la clínica donde está. A lo mejor el jefe de la clínica no es el dueño. Entonces, pero esa es la persona que tiene una autoridad dada por la jerarquía o por el puesto que desempeña. Lo que ocurre es que puede ocurrir dos cosas. Y yo creo que todos hemos visto el ejemplo de cada una de estas que nombro aquí. Aquellas personas y aquellos jefes que ejercen el poder como una necesidad personal, es decir, aquellos jefes que les encanta demostrar y presumir de que tienen poder. Y ese poder a veces lo mal utilizan, haciendo entender o haciendo sentir a los demás que están bajo él. Esto es muy, muy clásico de las estructuras piramidales, estas estructuras verticales que existen en las empresas. Y eso lamentablemente aquí en Chile ocurre mucho. Yo lo veo bastante, porque soy el jefe. O sea, ¿por qué tienes que hacerlo? Pues porque yo te lo mando. No hay una conexión y no hay una verbalización más allá, sobre todo cuando hablamos de personas como ustedes o yo, que tenemos cierta preparación, necesitamos muchas veces un porqué. No es orden y mando de decir, pues aquí se hace y punto. Entonces, cuando estas personas ostentan este poder, lógicamente en esta primera figura, suele ser muy nocivo. Y nos encontramos con estadísticas muy tristes que, por ejemplo, hace un estudio hace unos 5 años atrás, mostraba que el 52%, en una encuesta que hizo una constructora, más de la mitad de los empleados que abandonan una empresa lo abandonan porque no quieren seguir con su jefe. No renuncian por la empresa en sí, sino que renuncian a los jefes. Entonces, por eso yo creo que esta parte es súper importante que ustedes la entiendan. Si ahora son colaboradores, perfecto. Pero cuando alguna vez les toque, ojalá les toque también, estar en la otra parte, tengan esto súper claro. Y la otra opción es que el líder cumpla con este poder como instrumento institucional. ¿Esto qué quiere decir? La persona que ostenta una autoridad, en el fondo, está ahí para hacer cumplir unos objetivos del tipo que sean, principalmente económicos, crecimiento de la empresa, que la clínica facture más, que atienda más pacientes, que dé una mejor atención, etc. Entonces, aquí, ¿cuál es la gran diferencia con el anterior? Que es mucho más comunicativo y la estructura tiende a ser más horizontal. La persona que ostenta este cargo es consciente de que lo que está haciendo o lo que está ordenando, está mandando o está pidiéndole a su equipo
tributa a un objetivo superior que es el que se ha depositado en él, que es el que da la empresa. Ya, como les decía, pues otorgar una mejor atención a los pacientes, mejorar los indicadores de satisfacción. Y entonces esta persona, este líder, se transforma en un instrumento y él lo ve así, no como el primero que le digo que utiliza el poder de una forma nociva, aquí es más bien de autosatisfacción y placer. Esto es lo que quería mencionar referente al pago del dinero. Cuando la motivación es solo extrínseca y no hay una motivación intrínseca, si se pierde la fuerza de recompensa, se elimina la razón de seguir adelante. Dicho de otra manera, si solo basamos la motivación en factores externos, llega un momento que eso deja de tener efecto. Cuando estás en un trabajo, no sé, el gestor o la persona que esté en la clínica no te pregunta cuáles son tus intereses, no le interesa qué es lo que quieres hacer a futuro, desconoce prácticamente todo de ti, no conoce tus circunstancias personales, si eres mamá, si tienes hijos, etcétera, etcétera, y la relación solo se basa en una relación económica, eso a la larga genera, pues, eso no va para ninguna parte. En algún minuto la relación se rompe. Y lo que uno busca como colaborador es encontrar un lugar donde uno trabaje a gusto, ¿no? Entonces, ¿por qué se habla de extrínseco y intrínseca? ¿Cómo lo hacemos esto? Entonces, ¿esto cómo funciona? La motivación, ya sabemos, que es la que solo es externa, solo a base de una relación, por ejemplo, económica, tiene corto recorrido. Pero aquí, cuando tienes la motivación intrínseca, y esto es lo que ahora las empresas son más conscientes, los gestores son más conscientes, que el gestor debe ser capaz de conectar con la motivación intrínseca de ese trabajador. Saber qué es lo que lo mueve a estar allí, saber qué es lo que le inspira, saber cuáles son sus desafíos, sus metas, etcétera, y conectar, que esa persona realmente haga el match con la clínica en este caso. Porque de lo contrario, ¿qué pasa? Por ejemplo, vamos otra vez a una clínica dental. Tienes a un colaborador muy bueno, hace el trabajo excelente, los pacientes están contentos, se lleva bien con con la gente de la clínica. Como gestor o dueño de la clínica, ¿qué tiendes a hacer? Ay, lo voy a recompensar, pues le voy a dar, aparte del porcentaje, le voy a dar un bono extra por no sé qué, y le voy a dar, y lo voy a recompensar mandándolo a hacer cursos de todos los congresos que hayan de la especialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, no solo porque sea un gasto, sino porque es que al final eso no va a ninguna parte, porque en ningún momento le has preguntado qué es lo que realmente a esta persona le mueve para hacer su trabajo así. Lo más probable es que esa persona tenga un control, un locus de decisión tan fuerte y tan potente y tiene tanta claridad que quiere llegar a un nivel tan alto de excelencia que a lo mejor lo que le hace falta es otra cosa. A lo mejor esa persona es feliz que le digas, mira, ¿sabes qué? Te voy a arreglar el horario de tal manera que puedas trabajar en una franja que sea más cómoda para ti. O te doy la libertad de que elijas las vacaciones cuando tú quieras, etcétera. Buscar realmente cuáles son esa retribución que es más emocional, y esa es la que va a ir construyendo una relación más a largo plazo. Yo hace un par de semanas atrás di un webinar para uno de los auspiciadores justamente de este webinar en Oral B, y les hablaba precisamente de esto, de cuando somos dentistas polígamos y dentistas monógamos. Dentistas polígamos yo le llamaba, o el que trabaja 3 horas en esta clínica, una tarde en la otra clínica y va rondando por todas las clínicas, picoteando por todos lados, y el monógamo es el que realmente se casa con una clínica, es donde da todo, donde se siente motivado, se siente comprendido y se siente parte de un proyecto. Entonces ese trabajo es súper importante, y esta frase o este resumen yo creo que es muy bueno que ustedes lo tengan claro. Una motivación, si es solo extrínseca, la verdad que siempre va a llegar a un punto en que es insuficiente. Por ejemplo, te suben el sueldo o te suben el porcentaje por
por tu trabajo en una clínica. Va a llegar un momento en que esa subida salarial o esa subida del porcentaje va a ser insuficiente. Va a dejar de tener efecto y ya vas a querer, la siguiente, va a pasar un tiempo, tus gastos se van a adecuar a tu nueva realidad, que es mejor que la que tenías, y va a seguir siempre siendo insuficiente si solo se trata de una recompensa económica. Entonces, ojo con este tipo de motivaciones. El señor Daniel Pink, que es un señor muy estudioso de temas de liderazgo, habla de 3 pilares de la motivación intrínseca. O sea, cuando nosotros queremos tirar ¿qué nos mueve a motivarnos de manera intrínseca? Básicamente él habla de 3 cosas. Dice que los seres humanos lo que buscamos es la búsqueda de autonomía. Es decir, que lo que queremos, y esto, ojo, los que gestionan. O sea, aquí está el torpeo, el chuleta, lo que sea, péguelo en la pared, porque con estas 3 tienes a una persona con la que puedes mantener motivada. Lo que dice aquí es la búsqueda de autonomía. Quiere decir que cuando tú estás en un trabajo, lo que una persona naturalmente busca es tener mayor independencia dentro del trabajo, es decir, que se te supervise menos, el que puedas desarrollar tu trabajo de la forma en que tú quieras. Yo creo que todos los que nos dedicamos a la odontología, a los dientes, odiamos que nos estén mirando lo que estamos haciendo, que nos gusta a nosotros, déjame hacerlo, yo lo hago. Y esa búsqueda de autonomía, que obviamente tiene que ser bajo cierta referencia, tampoco se trata de que hagas todo lo que quieras, pero esto nos hace generar que entremos en ese bucle de motivación intrínseca. Querer llegar a ser excelente en lo que se hace. Yo creo que los dentistas especialmente tenemos ese perfil de que ves el borde de la corona, somos un poquito obsesivos. Yo creo que hay algo que nos hace ser especialmente detallistas y siempre estamos buscando hacerlo mejor y mejor y mejor, lo cual es muy bueno. Y llegar a ser excelente en lo que se hace. Pero, ojo aquí, hay colegas que también quieren ser excelentes, pero que además quieren ser famosos. Y a veces ocurre que lo segundo les pisa los talones a lo primero. Es decir, que tienes que tener muy claro lo que quieres hacer. O quieres ser excelente, o quieres ser famoso, o ambas cosas, pero hacerlas bien. Porque a veces hay compañeros que les pilla el ansia de ser conocido y cometen errores. Entonces la excelencia, por muy excelentes que sean, se pierde en el mensaje del yo quiero destacar. Entonces hay que manejar el tema también del ego en este punto. Y el tercer punto, yo creo que para mí es el más relevante quizá, una opinión personal, de conectar con un propósito trascendente. ¿Esto qué significa? Que siempre el gestor, el líder, o uno mismo, lógicamente, tiene que estarse recordando de cuál es el propósito final de lo que estamos haciendo. Siempre, si es más trascendente, mejor. O sea, si lo que nosotros hacemos es porque a mí me gusta hacer coronas que queden bonitas, pues el propósito de verdad que no es muy trascendente, o sea, se queda un poco ahí a baja escala. Yo creo que a todos nos encanta soñar y pensar de que lo que hacemos ayuda a otro, va a ayudar a la señora Juanita pues a sonreír y poder tener un mejor trabajo. El que no se avergüence a lo mejor de sonreír sin tener que taparse la boca. Siempre nosotros, a todos los seres humanos nos gusta en esa parte de la pirámide, en la parte superior, trascender de la manera que sea. Yo aquí, a mí, en este minuto, ¿qué me mueve? ¿Qué me motiva a estar aquí? En que a lo mejor algo de todo lo que estoy hablando a alguien le haga clic. Y ese clic sirva para que cambiemos mentalidades, cambiemos formas de trabajo, mejoremos nuestro entorno. Y eso es lo que a mí me mueve. El que a lo mejor algún día, hablando, ya me voy a poner un poco profunda, pero en Chile ocurre una cosa que es muy común,
que si no eres ingeniero comercial, pues lo más probable es que no vayas a ser jefe de nada. Entonces, romper un poco esas barreras, es decir, oye, un dentista puede ser un buen gestor, claro, ¿por qué no? Entonces, empezar a que gente que, no, es que yo soy dentista, entonces, dentista, odontólogo, clínica, sillón, boca, paciente. Yo creo que eso a mí me mueve el decir, oye, un dentista que además, que le guste la boca, le guste el sillón, le guste la clínica, además pueda desarrollar otras facetas, ¿por qué no? Así es que esos son los propósitos con los cuales nosotros nos automotivamos. No porque el doctor Hassanovich me pague aquí con varios ceros, no, o sea, tiene que ver con un propósito trascendente. Y así como hemos visto las cosas que hay que hacer, vamos a ver las que no hay que hacer. Es como usted no lo haga. 7 reglas básicas que yo creo que son las claves para justamente generar lo contrario. O sea, la idea es que busquemos un ambiente propicio para que la gente esté motivada y estemos motivados todos en un trabajo. Procurar un buen ambiente, es decir, que todo aquello que pueda estar generando una mala relación, pues se solucione lo antes posible. Es lógico que a todos nos gusta trabajar en un buen ambiente, partiendo por tener un buen jefe. Que la rutina, esto dicho, desmotivar, o sea, ¿qué desmotiva? Que la rutina supere la estrategia, es decir, que estemos todo el día, como le llamo yo, picando piedras, abriendo zanjas y no estemos dedicando tiempo a lo que es realmente importante, que es la estrategia, el trabajar en esa visión, esa misión, los valores que muchas veces los planes de negocio te dicen, tienes que empezar por ahí, y luego se nos olvidan y quedan ahí como un poquito guardados. Entonces esto mata de que estés todo el día y todos los días haciendo lo mismo, y no estés pensando en cómo mejorar a nivel colectivo y a nivel estratégico. Esto lo vimos en un webinar también, en el webinar, no sé si el primero, Diego, Nicolás, de falta de reconocimiento individual. Es decir, que el reconocimiento tiene que ser individual, no en privado, no tiene que ver, sino que tiene que ver que aquellas personas que alcanzan un nivel y lo superan, tienen que ser reconocidas, y reconocidas en público, y no felicitar a todos, cuando en realidad a lo mejor no todos han rendido por igual. Cada uno necesita su momento, sus 5 minutos de fama, y hay que dárselo. No podemos caer en esto. Falta de comunicación de la visión, súper importante. Si no comunicamos cuál es nuestra razón de ser, como empresa, como clínica, como organización, como lo que sea, si no la comunicamos, la gente se pierde. Y eso no conecta luego con lo que les hablaba antes, del propósito de trascender. Cuando yo trabajo en una clínica, lo que me interesa es conocer qué es lo que mueve esa clínica. Cuando conecto con eso, pues lógicamente mi nivel de motivación aumenta. No perdonar errores. Siempre los errores, o sea, sobre todo esto se aplica en momentos de cambio, en momentos como el que estamos ahora, un momento súper convulso, donde hay muchos cambios, donde todo es volátil, es incierto. Es lógico que ocurran errores, pero no los penalicemos. O sea, tomémoslo como oportunidades de aprendizaje y no como para señalar a alguien en particular, porque esto lógicamente desmotiva. O sea, tenemos que aprender de las startups, tenemos que aprender de otras áreas de empresas donde de 100 ideas pues funcionarán 4. Y aquí pasa lo mismo, en la clínica dental también. No podemos pensar ni podemos esperar que la primera, la super idea que se nos ocurrió para atraer más pacientes funcione. Tenemos que probar varias. Y si nos equivocamos, bueno, pues mejor equivocarse antes que tarde. Otra cosa que desmotiva bastante es la desorganización. No hay nada peor que trabajar, y eso seguro que le ha pasado a más de alguien, no hay nada peor que trabajar en un lugar que es un caos, donde no encuentras los documentos, donde no
no sabe quién hace qué, o sea, la desorganización en sí, sobre todo nosotros los dentistas que somos muy medio cuadriculados, esto nos genera mucho estrés, ansiedad y nos desmotiva. O sea, esto, ojo con ese punto. Y finalmente, no predicar con el ejemplo. Todas las personas que nos dedicamos o se dedican a gestionar equipos, tenemos que tener presente que somos los primeros que tenemos que hacer. O sea, no podemos pedir nada que no seamos capaces de nosotros hacerlo también. Así que este es el, no hagas lo que yo diga, sino que hazlo como yo lo hago. Y ahí tenemos que aplicarnos. Yo creo que esta es una de las que a veces se olvida. Es que mandamos o decimos, pero somos los primeros que tenemos que estar al pie del cañón. Es lo que les decía, mira, aquí está el recorte de prensa de Gallup, que dice que una encuesta entre 7.200 adultos descubrió que alrededor de la mitad de los consultados había renunciado a un empleo en algún momento para alejarse del jefe. Entonces, todas las pistas que les he dado yo antes, cuando algún día ustedes, más de alguno sea jefe, las tenga anotaditas, porque son claves para que no tengan estas estadísticas. De hecho, cuando leí la nota, era el 52%. Imagínense que no es poco. O sea, ni siquiera es por el salario, no es porque la empresa no me gusta, sino por alejarse del jefe. No seamos jefes repelentes. Y aquí yo quiero abrir un poquito la conversación. Seguro que ustedes habrán muchos más futboleros que yo. Está el señor Mr. Gareth Bale, de Gales, y el señor Cristiano Ronaldo. Estos dos grandes futbolistas compartieron equipo, el Real Madrid, hace un tiempo. Ya Cristiano Ronaldo, ustedes saben que ya está en Italia trabajando, y Gareth Bale está con un pie prácticamente fuera del Real Madrid. Entonces yo no sé si algunos más o menos conocen la historia de cada uno, de un poco más bien de la salida de Cristiano Ronaldo. Por lo que yo sé, lo que he leído, Cristiano Ronaldo es famoso, lógicamente, por ser una persona muy exigente consigo mismo. Todo el mundo decía que era de los últimos en irse después de entrenar. Era un goleador, o sea, recibió premios a nivel mundial por el número de goles que metía. Él tenía súper claro cuál era la visión, cuál era su misión, en qué equipo estaba, lo tenía súper claro. Lo que había muchas veces que se le criticaba que, según lo que dicen, pues que le faltaba inteligencia emocional. Vamos a decir qué significará eso, pero en el fondo que no compartía tanto con sus compañeros. Claro, él se mataba entrenando y ese era el nivel de rendimiento que él tenía. Cuando llegó el momento de tomar una decisión, pues él sintió que había tocado techo en el Real Madrid. Entonces, tomó las maletas y lógicamente no faltaban equipos interesados en él y se fue. Ahí está haciendo goles, feliz de la vida, y bueno, y el señor Gareth Bale fue fichado por una alta suma de dinero por ser un muy buen jugador. ¿Qué pasó? Que en el Real Madrid se lo ha pasado más lesionado que jugando, y tuvo una frase muy desafortunada cuando hubo un partido de la selección de Gales. No sé si lo recordarán, él mostró una bandera que decía Gales, Golf y Madrid, en ese orden. Entonces, claro, lógicamente toda la afición madrileña se le puso los pelos de punta con esto. Además que también siempre es conocido que antes que terminen los partidos del Real Madrid, cuando él no juega, se va antes que terminen los 90 minutos de juego, él se va. Según que es porque para evitar la cantidad de autos que salen en ese momento del estadio, etc. ¿A qué los quiero llevar? Que hay un tema que tiene que ver con la automotivación y que va muy ligada a una cosa que se llama
actitud. La actitud es algo súper importante en la motivación. Siempre tenemos que partir en que el primer motor de la motivación somos nosotros mismos. Tenemos que, o sea, finalmente la automotivación es un hábito que se entrena, que se tiene que trabajar y que nos puede generar salir bien, regular o mal de un lugar. Siempre hay que intentar salir, lógicamente, bien. Salir por la puerta grande cuando dejemos una clínica, por ejemplo, cuando queramos buscar un nuevo trabajo. En este caso, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, en comparación con Gareth Bale, salió bastante mejor. Salió con un súper buen currículum desde el Real Madrid. Gareth Bale, con todas estas cosas que dijo, e incluso su representante alguna vez dijo, el Real Madrid debería besar el suelo por donde pasa Gareth Bale. Entonces, la actitud es algo súper importante, que también como a nivel personal se trabaja, pero como gestores también hay que saberlo detectar. Una de las cosas más difíciles de reconvertir o de cambiar es la actitud. Es decir, por ejemplo, tienes una persona en tu equipo, mira, te toca Cristiano Ronaldo y Gareth Bale. Cuando tienes una persona con una actitud que denota un poco de desmotivación o de apatía, porque lógicamente si eres de Gales y pones Gales, golf, porque a él le encanta el golf, y Madrid en ese orden, lógicamente te está diciendo que su actitud no es muy positiva hacia su trabajo. Entonces, hay una cosa que se llama aptitud, la otra es la actitud, y la otra son las habilidades o conocimientos. Cuando tienes a alguien, lo más fácil de reconvertir o mejorar es los conocimientos. A lo mejor tú llegas a una clínica como dentista y no sabes cómo funciona el protocolo X. Te lo enseñan, te lo estudias, ok, mejoras, perfecto. Aptitud tiene que ver también con tu habilidad. Oye, la habilidad menos se entrena. Ok, mira, ¿sabes qué? En realidad las endodoncias me demoro un poquito, pero mira, con hacer unos cursos, entender mejor cómo funcionan, lo puedo hacer muy bien. Pero la actitud es súper complicada y esa hay que tener mucho ojo, saber reconducir, y también tiene que haber un tema de voluntad. Lógicamente para las tres cosas se necesita voluntad, pero sobre todo para la actitud yo creo que es la que hay que mantener siempre en el ojo. Es lo más complejo y esto es lo que ha pasado aquí. Yo creo que Gareth Bale, lo que más le ha penalizado, no solo su rendimiento deportivo por el tema de las lesiones, que ha tenido muchas, sino que ha sido su actitud. Y eso lógicamente no solo lo penaliza dentro del Real Madrid, sino que probablemente tiene una implicancia económica. Lógicamente su fichaje ya no va a ser el que era, no solo como le digo, por la edad, que en el fútbol es un tema, por el tema de las lesiones, el desgaste, etcétera, sino por su actitud. Ningún equipo yo creo que quiere tener a alguien que ponga Gales, golf y el equipo en que estés trabajando en último lugar. Siempre esperas que la gente tenga la camiseta puesta y esto creo que es lo que, a mi juicio, y sin conocer lógicamente todos los detalles y visto desde afuera, yo creo que esto es para sacar ejemplo y no cometer estos errores. Y hasta aquí mi presentación, mi webinar de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención. Bravísimo, María José, siempre inspirándonos realmente, y me identifico mucho con muchos de los temas que has tocado porque justamente, y le comentaba esta tarde a Nicolás, ayer entregué mi trabajo de final de trimestre, que fue mi módulo de liderazgo en educación en áreas de la salud. Entonces, el tema de motivación fue un tema grande también este último trimestre y concuerdo, y yo sé que hay mucha más teoría, pero concuerdo contigo y ojalá parte de mi proyecto era hablar un poco de liderazgo más distributivo. Y eso es lo que realmente muchas veces falta en estructuras muy piramidales, incluyéndonos en la educación y cómo podemos nosotros, a pesar de no tener autoridad o poder per se,
cómo podemos aportar nuestro pequeño granito de arena con nuestra influencia también. Así que quiero agradecerte y que podamos, ojalá, abrir un espacio, porque como dijiste, es un espacio como bastante íntimo aquí y tenemos grandes amigos. Está Ramón Barrera también viéndonos desde España, está también Daniel Schweitzer también, María Fernanda Cáceres de Oral B, que nos está viendo también. Así que nos encantaría poder abrir un diálogo con nuestra invitada de hoy, Nicolás. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, doctora María José, por la tremenda presentación. Vamos Gracias, Nico. con esta sesión de preguntas y respuestas. Como bien decía el doctor Diego Hasanovic, tienen la oportunidad ahora de poder compartir, realizar consultas, preguntas, brindar algunas ideas. También el chat está activo por si desean escribir por ese medio. Antes de pasar a las preguntas, comentarles de que en el chat hemos publicado un pequeño formulario de un concurso que tenemos 3 grandes premios para que puedan participar. Al finalizar esta sesión de preguntas y respuestas, daremos el nombre de los ganadores. Para poder solicitar la palabra y realizar su pregunta, debe presionar el icono de participantes en la parte baja de su pantalla. Aparecerá una ventana donde tiene la opción de levantar la mano virtual. De esta manera nosotros veremos que están levantando su mano virtual y activaremos su micrófono. Y ahí tenemos un mensaje de Ramón trasnochando. En España son casi las 12, la medianoche, pero nos está viendo, así que Ramón va a estar con nosotros este sábado también, 11 de la mañana hora de Chile, 3 de la tarde hora peninsular. Así que va a hablar también de una temática muy interesante también en torno a la educación, por supuesto. Así que, genial. Yo no sé si hay alguna pregunta inmediata del público, pero quería preguntarte, María José, en términos más educativos, porque yo sé que has hablado mucho de ejemplos de consulta, del colaborador, que bueno, quienes lo hemos vivido, me trajiste muchas memorias a la mente. Te quería preguntar más concretamente con nuestros estudiantes, sobre todo con estudiantes de pregrado, ¿cómo motivar? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué no te ha funcionado? Sobre todo en los tiempos desafiantes que nos están tocando con nuestros queridos estudiantes. Sí, nuestros queridos estudiantes, claro, efectivamente, cuando somos más jóvenes, lógicamente, como te decía, es difícil a veces conectarlos con esta parte superior de la pirámide porque no han tenido experiencia previa. Entonces, claro, hacer de la dificultad una oportunidad no es fácil, sobre todo en un entorno virtual. Lo que comentábamos antes de comenzar la charla, efectivamente, creo que lo que más ha funcionado es el ejemplo. Es decir, por ejemplo, yo soy una persona de verdad que muy bajo perfil. Yo he hecho otras cosas. Por ejemplo, hay un colega, Andrés Ponce, que lo deben conocer, Andrés Ponce. Un día hizo una broma, me hizo mucha gracia, porque dijo, no, y leyó mi currículum, casi un montón de cosas, y dijo, lo que pasa es que María José empezó a estudiar odontología a los 3 años. Entonces... Yo con 3 años empecé a estudiar odontología y bueno, ¿qué te quiero decir con esto? El año pasado, lógicamente, yo digo, yo llegué a la universidad y me dijeron, doctora, ¿por qué no hace una presentación, una charla de su experiencia? Porque algo habían escuchado que yo había estado en África, que había vivido en España, que no sé qué, no sé cuánto, conecté todo. Y en el fondo me di cuenta que efectivamente lo que les llegó fue el ejemplo, es decir, que sintieran que yo era un espejo de lo que ellos podían hacer. O sea, que no hay un imposible, que no hay techo, no hay barrera, no hay límites, no hay montaña ni nada que se oponga entre lo que ellos son en ese minuto y lo que pueden llegar a lograr. Y ahí fue como inspirarlo y decirle, yo, claro que comencé a los 3 años a estudiar odontología, o sea, pueden ustedes llegar a hacerlo. Y la vuelta, y donde más costó, fue el regreso,
porque lógicamente nosotros en la Universidad Andrés Bello ya hemos vuelto a la atención con pacientes en pregrado. Entonces, claro, lógicamente el ruido del contagio, que coronavirus, que no sé qué, fue trabajar mucho la confianza y el ejemplo. Es decir, estar ahí, explicar muy bien de qué consiste. Yo creo que ahí es lo que les decía, la visión, conectar nuestro propósito y en dónde ellos encajan y hacer el clic. Eso es fundamentalmente lo que me ha funcionado. Sí, yo creo que concuerdo, es importante. Bueno, además te mantienes fantástica para haber empezado la odontología a los 3 años. Pero además, concuerdo, de hecho estaba leyendo un paper hace relativamente poco donde, y esto a lo mejor te habrá pasado a ti en tu posición docente y de líder también en educación, donde cómo se enseña el liderazgo. Y aquí tú has dado un ejemplo muy, muy claro, que es modelándolo, dando el ejemplo y también exponiendo a nuestros estudiantes a personas que han tenido experiencias de liderazgo para enseñar con el ejemplo. Y eso está publicado y comprobado que funciona. Entonces, yo creo que más que poner láminas y material para estudiar sobre el liderazgo, fomentar el aprendizaje a través del ejemplo. Claro, efectivamente. Y otra cosa, yo creo que tiene que ver con la honestidad, con la transparencia, decir, oye, y es verdad, y es verdad. O sea, no decir, oye, mira, nosotros hemos hecho protocolos, lo hemos vuelto a hacer, vamos como en la versión número 224 del protocolo, pero aún así puede que sea mejorable. Así que si ustedes tienen una idea, ¿por qué no? O sea, ustedes son parte de esto, son parte de este retorno. No es que nosotros, toma, aquí tienes el protocolo, te lo estudias y entra. No, o sea, esto es un proceso dinámico en el que nadie tiene la verdad absoluta y estamos todos en el mismo barco. Todos nos podemos ayudar mutuamente. Y es también hacer más plana esa pirámide o esa verticalidad de la que hablabas tú también. No tener miedo a las ideas, yo creo que esa es otra cosa, y no penalizar el error, lo que te decía también en la presentación. Sí, yo creo que sí, y también lo noto porque, claro, viniendo de otro lugar, he oído muchas veces, me dicen, no, es que aquí me explican a mí, no, Diego, entiende que aquí en Chile hay un sistema muy paternalista educativo, y me doy cuenta entonces que no hay esa transversalidad donde a lo mejor muchos estudiantes piensan que va a haber una instancia para reprobarles o para ponerles la trampa. Y a mí no me deja de sorprender eso, porque yo lo que quiero es que mis estudiantes aprendan y que aprueben. De hecho, es que efectivamente, es que existe ese mito súper arraigado de que uno quiere perjudicarlo. Y de hecho, yo un día ya les dije, miren, ya les dije, mira, chicos, de verdad que si yo quisiera que les fuera mal, tengo 20 planes mejores que este, de verdad. O sea, créanme que tengo ideas brillantes si los quiero perjudicar a todos y que todos reprueben, pero no es el plan. Así que bueno, ahí un poco haciendo broma y tratar de que haya un buen ambiente. Vamos con una pregunta de Daniel Schweitzer, que está levantando la mano. Nico. Así es, vamos a activar su micrófono al doctor Daniel Schweitzer. Vamos a ver ahí si lo... Ahora sí. Creo que todavía no. Vamos a ver. Por lo menos lo vemos. Vemos a Daniel ahí. Ahora sí, ahora puedo. Sí. Perfecto. Bueno, María José, muchas gracias por tu charla. En verdad es algo muy interesante para un dentista que no está metido en la clínica. Yo no estoy en la odontología clínica hace más de 7 años, entonces me he tenido que buscar un poco el campo de trabajo y he tenido que hacer equipos, para lo cual no estamos preparados, no estamos hechos para eso. ¿Sí? Yo vengo de familia dentista, mis papás ambos trabajaron solo siempre, trabajaban con su asistente y con quizás un amigo, pero no hacían equipo. Entonces, yo te preguntaba, ¿cómo uno puede buscar motivación para cuando hace algo que no estudió para hacerlo? Te pongo un ejemplo. Yo trabajo hoy día en la parte comercial de la odontología. Ya.
y me cuesta un montón encontrar como mi sitio, como hacer como mi función. ¿Me entendí? De repente uno se siente que hace poco, o que hace mucho, o que no estudió para esto, o entonces como que es complejo encontrar una motivación o sentirse así súper, súper, súper lleno, porque yo no elegí trabajar en esto, ¿cierto? Yo llegué acá por un tema circunstancial, ¿sí? Creo que alguna vez lo conversamos con Diego cuando nos conocimos ahí el Conadeo el año pasado. El año pasado fue, sí. Entonces, no sé, ¿qué herramientas usas tú o has usado o usaste cuando te enfrentaste a este mundo nuevo que no era lo que la clínica misma, como para motivarte y para poder seguir como desarrollándote, no sé, como para no tener un techo, para poder seguir avanzando? Yo creo que lo primero, a mí en mi caso, fue no poner acento en las cosas que eran mis carencias. O sea, ponerlo como, volverlos como, darles la vuelta como fortaleza. Es decir, en tu caso, tú eres odontólogo y además tienes experiencia en esto. O sea, pon atención, yo creo que a veces cuesta hacer la lista de las cosas que, y con honestidad, y si esto no se trata de que, oh, que a lo mejor voy a sonar un poquito con el ego muy alto, sino que decir, oye, ¿para qué eres bueno? No necesariamente que tenga que ver con tu trabajo actual, ¿qué cosas se te dan bien? Y esas cosas son las que transformarla en fortaleza y sacar del vocabulario la palabra pero. Es decir, que cuando estás trabajando, es como cuando uno empieza una presentación y empieza pidiendo disculpas. No sé, pues si hablas en otro idioma, decir, disculpen por mi acento, que perdón, que y ya todo el mundo te pone atención en el acento que estás utilizando. O estoy súper nerviosa porque es mi primera vez que doy un webinar. Ya, ahí empieza mal. Entonces lo primero es sacarte brillo a ti mismo de decir qué cosas se me dan bien, con qué cosas son las que disfruto, sacar los peros de la lista y considerar, por ejemplo, lo que me estás diciendo, yo como lo veo y con lo poco que estamos hablando, Daniel, si esto es lo que es transitorio, hazlo lo mejor posible, porque esa es una vía que te va a servir para llegar a lo que tú realmente quieres hacer. Si llega a ser un minuto en que la verdad que la clínica es lo que te llena, lo que habrás aprendido en este proceso, en este periodo, es pero invaluable, que no lo vas a aprender en ningún curso, ni en ningún diplomado, ni en nada. Entonces, míralo y piénsalo como una experiencia, si es lo que si no te gusta, me refiero. Lo que estás haciendo no es lo que, como dices tú, no te llena. Considéralo como una experiencia, decir, oye, yo sé que esto no va a durar para siempre, pero lo que dure lo quiero utilizar para lo que quiero conseguir después, que es, no sé, lo que quieras hacer. Ya, perdón, que justo había puesto cancelar y no podía dar de nuevo. No, a ver, no me, de repente, di mal el mensaje. Yo lo que estoy haciendo hoy me encanta. Ya. ¿Sí? Yo no es que no quiera, no puedo volver a la clínica, por un tema de salud, no puedo volver a la clínica, y estoy buscando y encontré un nicho nuevo de trabajo, ¿sí? Entonces, me encanta lo que hago, pero como te decía, a veces como que me cuesta encontrar como la carretera para seguir. O sea, yo estoy en un camino y me gusta, pero como que siento que ese camino tiene un tope, entonces tengo que buscar de repente caminos por el lado, o tengo que abrir de repente el camino, y esa motivación de buscar caminos nuevos es lo que de repente cuesta un poco. ¿Cuánto tiempo llevas en lo que estás 3 haciendo? años. 3 años. 3 años, perfecto. Sí. Es que, o puede ser porque ya ese tipo de trabajo ya tiene un techo muy definido, y ya tienes que empezar a pensar cuál es tu plan B. De hecho, a lo mejor lo puedes hablar con tu superior y de verdad plantearlo, que esto en las empresas es mucho más común que en el ámbito académico. Sí. En el ámbito académico las cosas funcionan de otra manera, pero o sea, sentarte y preguntar por un plan de desarrollo, así se llama, plan de desarrollo. Entonces un poco preguntar, oye, hacer una revisión primero de pedir honestidad, decir, oye, ¿cómo crees que estoy haciendo mi trabajo? Y tener tú también preparado cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, qué cosas has aprendido, etcétera, y verbalizarlo y decir, oye, me encantaría seguir trabajando en esta empresa. ¿Existe algún plan de desarrollo para mí? Claro. Y a lo mejor te dice, perdona. Sí. Generalmente esa respuesta es como, depende de ti.
No, pues no depende de ti, no depende de ti porque en el fondo si me dices, es que más arriba, si la persona de recursos humanos, que está más arriba, te dice, pues en realidad es que no existe otro puesto superior al tuyo, claro, ahí tienes que empezar a pensar en un plan B. Claro. Y buscar otro tipo de empresa dentro de lo que tú te dedicas, en que sí que existan ciertas vías, pero nunca hay que olvidar de preguntar por el plan de desarrollo, que nosotros no lo tenemos interiorizado como... Jamás. Es como eso hacer más cursos o hacer otra especialidad, no sé, pero no hay como un escalafón en la odontología. No es como dentista, dentista primero, dentista segundo, súper dentista. Claro, y el súper especialista en la lima para la derecha y el súper especialista para la lima a la izquierda. Claro, exacto. Eso es lo que nosotros hacemos en odontología. Aunque como estamos en odontología, yo creo que ya va a empezar a ver el posgrado de la Lima 40 y la Lima 45, uno nunca sabe. Exactamente, va a pasar, sí, seguro que vamos a llegar, pero efectivamente lo que hablábamos también en otro webinar, que las habilidades técnicas, la verdad que no son las que te dan el éxito, te Sí, dan la sí, excelencia desde el punto de vista técnico, pero no como profesional, así porque al es. final el paciente no tiene criterio para decir, es súper bueno en la Lima 45, Claro. pero lo que se queda son otras cosas, son las famosas habilidades blandas. Sí. Como te digo, Daniel, échale un vistazo, hazte tú mismo un check interno, mira cómo funciona la industria en la que estás ahora, conoce el ámbito, conoce el sector, y en función de lo que hayas detectado que existe, plantéalo. O sea, de hecho, pregúntate a ti mismo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una evaluación de desempeño, pero de las buenas? De decir, oye, las personas que me reportan a mí, ¿cómo me ven? Mis pares, ¿cómo me ven? Mis superiores, ¿cómo me ven? O sea, una evaluación 360 y con el que te puedas sentar, ir a recursos humanos y decirle, mira, esta es mi evaluación. Tengo estas carencias o necesito apoyo para desarrollar estas cosas. Y a propósito, ¿podemos hablar de un plan de desarrollo? Y le pones ahí tu mejor sonrisa. Muchas gracias por esta sesión personalizada de terapia de negocio. Te pasaste. Sí, nada, cuando necesite, ahí les dejé el contacto, así que me puedes contactar por ahí cuando veas que el camino se empieza a poner un poco raro, me escriben. Muchas gracias. Ahí yo quisiera también compartir, porque yo no conocía a Daniel hasta el año pasado, que nos pusimos a conversar. También soy odontólogo que no hace clínica, entonces ahí tenemos mucho en común. Y también me viene a la mente una famosa frase de un actor americano, Milton Berle, que decía: si la oportunidad no llama a tu puerta, construye una puerta. Entonces, a veces uno tiene que construir su propia puerta y hacer su propio camino, porque a lo mejor no existe lo que uno está buscando. Entonces, a lo mejor uno tiene que crearlo. Así que bueno, si no lo encuentras, Daniel, en tu reflexión, a lo mejor nos ponemos a construir una nueva puerta. Ahí no hay ningún problema. Claro. O la otra cosa, o sea, como plan B, o sea, igual imagínate, todo lo que has aprendido, Daniel, en lo que estás haciendo ahora, también puedes volver a la clínica, pero no a la clínica como lo concebimos, como lo pensamos atendiendo pacientes y a pie de sillón. Oye, gestionar una clínica con tus conocimientos, bueno, ahí se te abren un montón de puertas. ¿Sí? Es que lo que faltan son dentistas los dentistas raros, los que no, esto, pues, un tal Diego Hasanovich, o un tal Daniel Schweizer, o sea, esos son los perfiles que van a empezar a triunfar. Nicolás García, yo les digo Nicolás aquí... García, lógicamente, que también se tiene la beta de actor, que ya lo hemos visto, o sea que... Lo sabemos, sí, es cierto, es cierto. Y también es interesante, María José, porque te quería comentar antes que se habla mucho, yo sé, en el lenguaje de donde viene todo, la parte de liderazgo, es un lenguaje mucho del área de gestión, a la que obviamente tú no eres ajena, y se habla mucho y obviamente que hay un cruce o un tope entre gestión y liderazgo también.
Y creo que también es importante identificar que no solo se torne todo en gestión, que también hay un lugar, me imagino cuando tú estás hablando de gestión, estás hablando intercambiablemente también de liderazgo, me presumo, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Sí, porque yo lo que llamo gestión es el que también sea capaz de, no solo de estar liderando un equipo, sino que gestionando tareas, porque el que ejerce el liderazgo también tiene que tener una capacidad de manejo de información, de priorizar, de saber, o sea, los flujos de trabajo, tiene que conocerlo. Y decir, bueno, esto es importante, pero esto es urgente, esto va para acá, esto, pues no, esto sí, y redistribuir tareas, y todo eso es lo que yo le llamo también gestión, que va súper pegado al liderazgo, porque una persona que lidera y dice, vamos a conquistar el Everest y vamos a ir al infinito y más allá, bien, te motiva, pero luego el día a día es, sí, sí, sí vamos a ir al Everest, pero primero vamos a gestionar toda esta pila de papeles que tenemos que sacarnos de encima. Pero entonces tiene que ser la mezcla, el balance. Tiene que haber de todo un poquito. Sí, sí, claro, si tú tienes recursos ilimitados es muy fácil tener ideas y a lo mejor alguien que sea a nivel gestión fabuloso al lado tuyo para que te aterrice todos todo eso. Pero, por ejemplo, hay un dicho hoy estoy mucho de los dichos, me parece un abuelito, de Antoine de Saint-Exupéry, que decía, el autor del Principito, que decía, un deseo, ¿cómo era? Un deseo sin un plan es solo un sueño. Efectivamente. Entonces, tú puedes tener liderazgo y tener tu visión de tu plan, pero si no lo aterrizas con buena gestión, va a seguir siendo pues un sueño. Claro, exactamente. Y la idea es soñar, pero teniendo las herramientas y sabiendo cómo gestionarlas. O sea, si vamos a ir al Everest, no va a ser como, bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Cuántos cherpas? ¿Con cherpas, sin cherpas? ¿Con oxígeno, sin oxígeno? ¿Por la cara norte? ¿Por dónde? Y esa es la parte de gestión. Absolutamente. Sí, van muy vinculadas. Fantástico. Nos manda Ramón Barrera un mensaje. Comparto vuestra manera de vincular el liderazgo con el ejemplo. Es incitar a la acción con tus acciones, efectivamente, y eso yo creo que, no sé, en tu experiencia, María José, ¿crees que necesitamos más instancias de ese tipo de aprendizaje especialmente estamos en un entorno odontológico? ¿Crees que en odontología hace más falta y cómo lo proyectas tú? ¿Cuál es tu visión para nuestros futuros odontólogos en su formación? Me enredé con la pregunta, o sea, tú dices cómo fomentamos el liderazgo dentro de la profesión. Exacto. Guau, guau. Es que ahí entramos a un tema de una buena pregunta. ¿Qué creen ustedes? Y la abrimos. ¿Un líder se hace o nace? ¿El liderazgo es una cualidad con la cual venimos ahí el chip puesto o es algo que podemos aprender? Entonces, claro, ahí tenemos que partir y claro, yo creo que es parte, es como ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Es decir, que efectivamente hay gente que tiene más facilidad, pero sí que se puede aprender. Lo que pasa es que en nuestros planes de estudio, yo creo que en general, aquí en Chile sobre todo, pecan mucho de carecer de desarrollo de habilidades. Vamos mucho a lo técnico, lo potenciamos y lo que decíamos, los requisitos y los 20 sellantes y las no sé cuántas coronas, y con eso creemos que estamos formando al superodontólogo y nos dejamos todo el tema de comunicación efectiva, liderazgo, gestión, etcétera, 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 y un largo etcétera. Entonces, claro, es difícil a dónde encuentras el espacio en un plan de estudios que está súper restringido, donde metes el liderazgo. Entonces, al final lo que queda es que volvemos a que es un tema de automotivación. Por ejemplo, yo tengo la sospecha, la buena sospecha de que más de alguno que está presente aquí tiene el bichito oye, también podría dedicarme a esto otro, y es muy bueno, o sea, yo creo que las personas que están aquí es porque quieren entender o quieren aprender algo más, no solo para ser mejores dentistas, sino porque están pensando a lo mejor en que, oye, a mí a lo mejor esto se me puede dar mejor,
y ojalá tengamos más dentistas que seamos capaces de tener este tipo de roles más allá del sillón. Así es, así es. Nico, no sé si tú tienes alguna pregunta que haya surgido o tienes tú mismo alguna pregunta tuya también. No, la verdad es que por ahora no. Bueno, de nuestros participantes no tenemos preguntas. De parte mía creo que la duda que tenía ya salió a flote, así que ya fue resuelta. Así que no sé, dejo la invitación nuevamente a aprovechar la instancia de compartir alguna opinión, algún comentario a nuestros participantes que están aquí presentes. Pueden hacerlo a través del chat, pueden hacerlo a través de la solicitud de micrófono. Así que invitados para poder hacer alguna pregunta o algún comentario. A mí me gustó mucho, me recordó también, por si hay odontólogos jóvenes que nos están viendo y están comenzando, que es parte de cierto modo, el trabajar en varias consultas, estar aquí, estar allí, y uno va encontrando su camino en algún momento, más adelante, obviamente. Y llega un momento que, claro, que uno se camisetea, pero por motivos, ya sean de uno propio, por su propia automotivación, como tú decías, o por otros factores, o por una combinación, como dices tú, nuevamente. Ninguno de todo, nada y nada de lo contrario, ¿no? Sí, yo lo comentaba en un webinar, y lo que decía, lo bueno, todo tiene un lado positivo y un lado negativo. El positivo en el caso del polígamo, que decía yo, es que vas recolectando información y aprendizaje de distintas clínicas, porque cada clínica tiene un funcionamiento diferente. Entonces, cuando llega la clínica en la cual tú te sientes, que tú dices, aquí es donde yo realmente me siento cómodo, es cuando empiezas a hacer un aporte, porque has aprendido que en una clínica hacen esto, aquello, de más allá, y llegas a una clínica y le sugiere y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto lo podríamos hacer de esta manera, por esto, por esto, por esto. O sea, vas escalando y vas ganando, lógicamente, una posición dentro de esa clínica que es mucho más ventajosa también. Y la relación, lógicamente, se va generando a largo plazo porque es mutuo. O sea, esto se genera un ida y venida con la clínica. Entonces, ahí es donde yo creo que se pasa por fases. Yo creo que uno cree falsamente que estando en muchas clínicas gana más plata, pero hay que pensar también no solo dinero, llega un minuto en que, como te decía, el dinero deja de ser una motivación en sí y hay que complementarla con otras cosas. Y ahí es donde llegamos a la monogamia odontológica. Sí, y es cierto. Y yo creo que llega un momento que obviamente el dinero no lo es todo y no te va a motivar. Va a dejar de, lo digo por mi experiencia propia también, porque cuando me vine a vivir a Chile, yo trabajaba en una consulta con quienes sigo en contacto, mis amigos, mis colegas. De hecho, aparecieron en un webinar el otro día, viéndonos por YouTube desde el tren en Londres. Entonces, cuando te siguen escribiendo hoy día y te dicen, si algún día vuelves a vivir a Reino Unido, sabes que tienes tu lugar, y cuando saliste por la puerta grande, porque no era realmente una relación con a lo mejor incentivos económicos, era con incentivos que a mí personalmente me interesaban, progresar en mi carrera profesional, un interés, tener una relación social también fuera de la consulta también, donde yo conozco sus familias, ellos conocen mi familia, hay un interés mutuo. Bueno, eso es lo que uno quiere desarrollar también, y eso es lo que también a uno le sigue motivando de seguir trabajando en ese entorno. Exactamente, sí, a mí me pasa igual. Yo, imagínate, dejé de trabajar en una consulta en Mallorca hace 8 años, más o menos, y todavía seguimos en contacto y siempre me dicen, cuando quieras volver, que tienen las puertas abiertas. Otra cosa importante también para motivar y automotivarse, pero más bien para motivar a otros, es estar en el rol de otros también, compartir tiempo, compartir espacio. Yo, por ejemplo, lo conté también en otra instancia. En España, claro, lógicamente, cuando llegué, mi título todavía no estaba homologado. Tú de eso sabes mucho, Diego. Entonces, mientras tanto, yo
pues, trabajé de lo que fuera, y en ese caso llegué a esa clínica donde me aceptaron y empecé trabajando de asistente dental, y oye, conozco el revés y el derecho lo que hace un asistente. Pues después en recepción, pues, lo mismo. Y me encanta porque eso luego me ha servido para cuando yo pido algo a una recepcionista, sé de lo que estoy hablando. No le estoy pidiendo una cosa de la cual yo no sea capaz de hacer. Entonces, no digo que todos se metan a hacer trabajo de recepción, sino que, oye, pregunten, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo haces? Y en caso de esto, o sea, aprender de lo que estás haciendo y también cuando tengas que tomar decisiones, también preguntar. O sea, ser honesto y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy intentando ver la manera de, no sé, pues, conseguir más pacientes, más primeras visitas. Oye, seguro que la asistente y la persona que está en recepción es la que más sabe de cómo conseguir más pacientes. Absolutamente más que un asesor externo. Entonces, aprovechar y valorar el talento interno antes que el externo. Ese es otro punto también que hay que anotarlo en un papelito. Muchas gracias, María José. Yo les invito a todos y a todas que aquí presentes a seguir a María José en redes sociales, en su Instagram, en LinkedIn también. Inclusive tenemos los links que nos ha facilitado María José, porque siempre además publicas cosas muy interesantes. Entonces, es un aprendizaje continuo, una educación continua también, seguirte en las redes. Y bueno, ha sido un gran honor tenerte por tercera vez y no la última, a lo mejor la de este año 2020, pero te vamos a volver a dar la bienvenida en 2021, que seguramente vas a tener algo muy interesante que compartirnos sin duda alguna. Hago el guiño, sí, sí, sí. Oye, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que ya me siento la pichichi de los webinars con ustedes, porque ya esta es la tercera vez. Así que y mira, porque me lo paso bien, de verdad que me encanta repetir con ustedes. Así que gracias nuevamente por la ocasión de compartir cosas que a lo mejor suenan un poquito lejanas a lo que es la odontología, pero yo creo que tarde o temprano nos vamos a ir siendo más conscientes de que esto va a estar cada vez más vinculado a la práctica odontológica. Así que te agradezco, Diego, Nico, la oportunidad, y bueno, pues nos estamos viendo por redes sociales. Nos estamos viendo efectivamente. Parece mentira que hace un año casi estábamos compartiendo en el sur de Chile, que es cuando nos conocimos en persona, María José. Pero bueno, espero que ya vuelvan esos tiempos, y en base a lo que terminabas diciendo, yo creo que es un poco la humanización también de nuestra profesión. Tuvimos un webinar con Max Hamilton, publicista, hace un par de semanas, donde nos habló de la humanización de las empresas y de sus marcas, y yo creo que todo converge realmente. Yo creo que es tan aplicable a nuestra propia empresa, por decirlo así, y nuestra propia marca como odontólogos. Así es. Un último mensaje, que estaba... un mensaje. Of course, go ahead. ¿Ah? Of course, be my guest. Of course, thank you. Antes que me corte, antes que corte la transmisión, yo creo que como el ejemplo es el ejemplo, como dicen, el ejemplo arrastra, el ejemplo mueve. Yo cuando estaba en la universidad, por allá por el 1800, como digo yo, se esperaba de mí o se extendía como lógico tener una carrera lineal. Es decir, pues sacar la carrera, especializarte, subespecializarte y súper especializarte, como decía Daniel, en la Lima 45, luego en la 40 y así sucesivamente. Yo en mi caso pues, fue un caso atípico y es que yo tenía muchos intereses, me gustaban muchas cosas, no es porque no me gustara la odontología, ¿sí? De hecho me he seguido especializando, pero por mucho tiempo me sentí el bicho raro e incluso sentía un poco de culpa, fíjate, de no seguir esa trayectoria lineal que tenía que tener un dentista. Hasta que me di cuenta, pero porque me lo recordaban también, no mi familia, sino que mi profesora, así como, céntrate, que es por aquí. Y luego empecé a aceptarme en el sentido de decir, oye, me interesa y me encanta la educación, me interesa y me encanta temas de gestión. Noto que veo cosas que los demás, yo como veo cosas, oigo voces,
Claro, oigo voces que los demás no escuchan. Y empecé a aceptarlo y de verdad que estoy súper contenta y mi mensaje es que aquellos que sientan de verdad que no es que no les guste la odontología, que les guste, pero que además se les da bien algo, otra cosa que fuera de los dientes, sigan esos impulsos, porque de verdad que eso puede generar grandes, grandes satisfacciones como las que yo he tenido. Así que ese sería mi último mensaje. Ahora puede cortar. Muchas gracias, María José. De hecho, igual me comenta Nicolás que tenemos que anunciar a los ganadores del sorteo que tenemos. Cuéntanos, Nicolás, también qué premios tenemos y muchas más posibilidades de ganar hoy, obviamente. Al ser más íntimo, todos los que están aquí tienen posibilidades. Cuéntanos, Nico. Así es, lanzamos este sorteo y tenemos 3 grandes premios para el primer, segundo y tercer lugar. Para el primer lugar tenemos un voucher equivalente a 45.000 pesos, cortesía de MedBooks. Para el segundo lugar tenemos otro voucher, cortesía de MedBooks también, con un equivalente a 30.000 pesos. Y en tercer lugar tenemos un kit PHB, cortesía de Dentite. Muchísimas gracias por el apoyo de nuestros auspiciadores. Y bien, vamos a ver quiénes son los flamantes ganadores de estos premios. Estamos entre amigos hoy, Nicolás, y va a quedar grabado para la posteridad, así que te van a ver en el año 3 en YouTube. Puedes hacer el redoble de tambores que se te da también mientras yo voy a apretar el botón. Dale. Y vamos, redoble de tambores. Efectos especiales artesanales. Vamos a ver. Chan, ahí. Perfecto. Tenemos a Catalina Moya, que se lleva el primer premio, Cristóbal Bernal el segundo y Vladimir Dedic se lleva el tercer premio. Felicitaciones a los 3 y, por favor, atención en el chat que Nicolás García les va a dar los datos que necesitan descargar y enviarnos por mail a eduodonto@uft.cl dentro de la próxima semana para que podamos gestionar sus premios. Nico. Así es, ya pueden ver en el chat los datos que necesitamos, que nos envíen al correo. Tienen plazo una semana, como bien decía el doctor Hasanovic, para que podamos coordinar la entrega de sus premios. ¡Felicidades! Y bien, vamos a despedir y cerrar este webinar agradeciendo, por supuesto, la participación de todos ustedes y, por supuesto, también nuevamente a la tremenda doctora María José Muñoz por la gran presentación, muy amena. Muchísimas gracias, doctora, por esta oportunidad. Y sí o sí, yo quiero ver un cuarto webinar con usted, así que vamos a estar atentos a eso. Muchísimas gracias a todos. Los dejamos invitados a seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y YouTube, para que puedan ver los siguientes eventos que tenemos preparados para todos ustedes. No se lo pierdan. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.